¿Cómo le va, doctora? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por atendernos como siempre. No, gracias por la llamada y por preocuparse por estos temas. Y sí, hay que preocuparse. Claro. Bueno, si vamos a hablar del discurso de ayer del presidente de la Corte, lo primero que habría que decir es que en ningún momento el presidente, en toda su larga alocución, dijo que el discurso era producto de un consenso con sus colegas. Habló a título personal, aparentemente. Claro. Aun cuando él representa a la Corte Suprema de Justicia, nunca dijo: mis colegas me han pedido que diga esto, o los miembros de la Corte hemos pensado. No se le escuchó eso. Solamente aludió en un momento a la doctora Hayton cuando habló de los problemas de violencia de género que seguían creciendo, refiriéndose a la creación de la Oficina de Violencia Doméstica, y entonces mencionó al doctor Petracchi, a la doctora Arquibay y a su colega, la vicepresidenta de la Corte, la doctora Hayton de Nolasco. Igual tampoco habló, ya que estamos en este tema, de los problemas de género al interior del Poder Judicial, que están muy lejos de estar avanzados y solucionados, ¿no? Uh-huh. Sí. Después hizo un importante elogio de la situación judicial brasilera, desatendiendo, por ejemplo, que la semana pasada las últimas encuestas en Brasil han puesto en evidencia que el 59% de la población cree que el proceso contra Lula es una trampa electoral. Claro. Bueno, no hay que olvidarse ahí, doctora, permítame, que él lo trajo al juez Moro, ¿no? ¿Se acuerda esa foto? Claro, habló muy bien del juez Moro y habló también de la posibilidad de que la Corte, porque la Corte brasilera tiene posibilidad de restituir tribunales, y entonces reclamó esa facultad para la Corte argentina, que hoy en día la estructura judicial depende del Poder Legislativo en la Argentina. Es decir, que quiere más poder, Lorenzetti. Pareciera, y por eso habló también de la justicia brasilera, pero la verdad es que hoy los constitucionalistas brasileños, los académicos, están considerando que en Brasil ha surgido por primera vez un golpe de Estado que nunca había surgido, ni aún con los golpes de Estado militares, porque mantenían la continuidad de la Constitución, pero ha surgido un golpe de Estado a manos del Poder Judicial. Claro, y sí, es así. Es así, entonces, lamentablemente, ¿no? Este elogio sobre la estructura organizativa brasileña desatiende estas cuestiones que no son menores, son cuestiones muy serias. Después se quejó de cómo está distribuida la recarga de trabajo y no tuvo en cuenta que desde el año 2012, a raíz de la implementación del programa informático que la misma Corte contrató en su gestión, en el Poder Judicial Nacional no hay estadísticas. Ajá. No es posible hacer un planeamiento sobre cómo vamos a distribuir el trabajo o mejorarlo sin saber de qué estamos hablando. Porque imagínense que del 2012 para acá la competitividad ha crecido. En 5 años crece, no le diría exponencialmente, pero crece muchísimo. Uh-huh. También a mí me sorprendió... Porque no hay estadística. Claro, bueno, ese es un dato para tener en cuenta. Y lo sabe el Consejo de la Magistratura. Sí, medio que tampoco lo criticó también. Sí, también lo criticó. Tampoco dijo nada sobre la obligación de la Corte de crear una oficina para el gobierno transparente, para explicar los números de la Corte. La Corte es el único organismo oficial que no ha creado esa oficina, que es obligatoria por ley, que ya está en vigencia. Bueno, y en algún momento se acuerda, doctora, que hubo muchos cuestionamientos al manejo del presupuesto de la Corte, ¿no? No sé si son fundados o no, porque como los números no se conocen, no lo podemos saber. Uh-huh. Habló también de los problemas de integración del Consejo de la Magistratura y no dio ninguna pista de cuál sería, ni tampoco explicó por qué el Poder Judicial sería el llamado a resolver eso, cuando en el medio hay un Poder Legislativo que es el que tendría en todo caso uh-huh. que tomar la posta. Sí. Tampoco dijo el Poder Judicial le va a presentar al Legislativo un proyecto de trabajo, que eso sería, es cierto que el Poder Judicial, porque es el que lleva adelante la tarea, conoce cuáles son los defectos de la tarea, pero las decisiones son del Legislativo. El Judicial debiera presentar un proyecto al Legislativo sobre la base de un estudio serio. Uh-huh. Eso no está.
Ahora, a mí también me preocupó, por ejemplo, que no haga ningún tipo de mención a algo que institucionalmente es muy grave en estos momentos, que depende de él, que son cómo se han filtrado escuchas ilegales. De las escuchas no se dijo nada. Y él tiene la potestad sobre eso. Y del importante incremento de personal que ha tenido esa oficina, que cuenta con el doble de funcionarios de lo que tenía al inicio, y con 5 veces la cantidad de funcionarios que tenía cuando esa tarea la llevaba adelante el Ministerio Público, no se dijo nada. Tampoco se dijo nada de cómo se distribuyen hoy en día los recursos al interior del Poder Judicial. Claro. Y sí invitó a los gremios a discutir el horario. La verdad que yo creo que eso son cuestiones que no solucionan el problema. Claro. Tampoco habló del problema de las jubilaciones, que es uno de los problemas más serios que está enfrentando hoy la Corporación Judicial frente al Ejecutivo, porque el Ejecutivo está reclamándole al Judicial que no es autosustentable. Uh-huh. Y entonces está reclamándole una disminución o un aumento en la edad jubilatoria o una disminución en el retiro, ¿no? En el emolumento que cobran los retirados, los jubilados. Y de esto yo sé que se está negociando y nada se dijo. Doctora, ¿qué tal? David Cufré la saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Respecto también de los sorteos, cómo se hacen los sorteos de las causas. Ayer, aprovecho para preguntarle por el sorteo de esta causa de Cristina Kirchner, que no hubo perito de parte y no hubo un sorteo manual. ¿Cómo se tema del forum shopping? El sorteo es informático, sí. Y no hay todavía ningún estudio que haya demostrado que el sistema informático funcione, pueda ser manipulado. Eso no se ha establecido. ¿Pero son confiables los sorteos? En trámite. Bueno, ¿qué quiere que le diga yo? No tengo más remedio de confiar porque trabajo con eso. Pero ¿se acuerda que la jueza Servini de Cubría denunció de que había... hay una causa en trámite, claro, que la lleva la doctora Servini de Cubría y que está en trámite. Claro. Todavía no lo sabemos. Uh-huh. Es cierto que lleva mucho tiempo en trámite, que ya podríamos tener algún adelanto, pero de cualquier manera sigue en trámite, no se puede saber. Uh-huh. Uno podría cuestionar a lo mejor la composición de ese tribunal, pero si cuestionáramos la composición de ese tribunal por haber sido jueces ordinarios que pasaron a ser jueces federales, tendríamos que pensar que la gran mayoría de los juicios de lesa humanidad se pudieron llevar adelante porque los jueces ordinarios fueron a cubrir los huecos donde no había jueces federales. Si no, no se hubieran podido hacer esos juicios. Claro, y entonces totalmente. Esto haría caer el cuestionamiento también sobre los hechos de lesa humanidad. Uh-huh. Así que pensémoslo, no es sintomático que todo lo que se esté haciendo esté mal. ¿Podría estar mejor? Sin duda. Sí, ahora... yo no sé si fue, digamos, para la tribuna, como se dice habitualmente, o realmente porque a usted también le consta, doctora, ¿no? Cuando todas las encuestas de opinión que se hacen, incluso de universidades privadas, ¿no? Respecto a la credibilidad de las instituciones, la justicia hoy está muy mal en Argentina. 70% de imagen negativa tiene la justicia. Sí. Pero creo que viene atado a que lo que se publicita de la labor judicial solo se refiere a los acontecimientos que ocurren en determinado sector, que es la justicia federal de Capital Federal, claro, o alguna otra justicia federal. El resto de la justicia, que no funciona maravillosamente, no da los titulares que da ese fuero, ¿no? Sí, pero es cierto que hay otros requerimientos que habría que hacerle a la justicia, que tienen que ver con la lentitud, fundamentalmente, o con la poca claridad de los procedimientos, que sí atañen al resto de la población masivamente, y no lo que pasa en ese fuero, que es muy acotado y es nada más que para titulares en algunos casos.